Dios los bendiga, hermanos y hermanas y amigos del canal de YouTube y la página de Facebook. Es un gran gusto y un gran gozo poder estar acá con ustedes en esta sesión llamada Comentarios de la Prédica, donde discutimos y comentamos de la prédica que el Espíritu Santo nos trajo este domingo por medio de nuestra pastora. Mi nombre es Edwin Hernández y hoy una vez más estoy acompañada con nuestra hermana Mónica Osher. ¿Cómo está, hermana? Gracias a Dios, bien, Edwin. Bendecida con la palabra de este domingo. Así es, Edwin. Entonces, si yo le pregunto cómo está su fe, ¿qué sería su respuesta? La palabra animó una vez más a tener una fe viva. Una fe Una viva. fe viva. Y ese es el título de la prédica de este domingo, una fe viva. Pero entonces nuestra pastora comenzó hablando en Hebreos 11:1 y hizo la pregunta que creo que la mayoría de nosotros ya sabemos la respuesta, que es, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Y es un verso muy conocido que todos la saben de memoria. Hebreos 11:1 dice, ¿verdad? Pues fe es la certeza de lo que se espera con la convicción de lo que no se ve. Lo que no se ve. Entonces, en otras palabras, para ponerlo en palabra más fácil, es creer y confiar en Dios y en su palabra. ¿Verdad? Creer en Él y confiar y agarrarnos a la palabra de Dios, ¿verdad? Y después ella comenzaba hablando sobre esta galería de la fe. El capítulo 11 habla sobre los héroes de la fe, me gusta decirles a mí, de hombres y de mujeres que a través de la historia en la Biblia, la historia humana, tuvieron una fe que no se le puede dudar de la fe que ellos tuvieron, ¿verdad? Y a mí me encantó desde el principio el tema de la prédica que dice una fe viva, que estas personas aún, ¿verdad? No están aquí presentes, pero esa fe, ese ejemplo que nos dieron de una fe viva, una fe pura. Sí, porque ellos, cada una de esas personas que están ahí mencionan a Abraham, mencionan a Sara, mencionan a David, a José, a Moisés, a Gedeón, a Sansón. Me imagino todos estos hombres y mujeres de la Biblia sobre la historia. Ellos tuvieron situaciones difíciles, tuvieron pruebas, tuvieron situaciones que no se pueden describir, pero aún así ellos mantuvieron la fe viva en Dios, ¿verdad? Creyendo en la esperanza de que Él los iba a librar, creyendo de que Él les iba a dar una respuesta a sus problemas, ¿verdad? Y aunque tal vez muchos de ellos no vieron la respuesta a esa promesa, pero ellos murieron creyendo y confiando en Dios. Mantuvieron la fe y por eso están aquí. Ajá. Y por eso se le describen como héroes de la fe, que están ahí dándonos el ejemplo a nosotros, pero si no, hablaba sobre la galería, ¿verdad? Y decía de que yo lo veo como eso, estamos en una carrera, ¿verdad? Nosotros yendo hasta la meta final, que es la vida eterna, estando con Cristo Jesús, y en esa carrera todos somos parte y todos estamos corriendo hacia la misma meta, pero cada uno de nosotros está pasando por diferentes pruebas, diferentes situaciones. Pero allá hay un grupo de personas que nos está diciendo, dale, tú puedes, sigue con todo, sigue creyendo en Dios. Y son estos hombres que están acá y estas mujeres que nos dieron el ejemplo. Ellos sabían de que sin fe era imposible agradar a Dios, así como dice Hebreos 11:6. Entonces ellos confiaron en Jehová y encontraron el agrado de Dios y encontraron las respuestas, las soluciones a sus problemas, encontraron todo lo que ellos necesitaban para llegar hasta el final. Tenían la certeza, la plenitud en Cristo Jesús, la esperanza en Dios, una fe viva, total. Totalmente, pura. No una fe a medias, no una fe muerta, no una fe de que a veces voy a creer, a veces no. Era una fe, ¿cómo se le dice? Completamente verdadera, una fe pura, una pura. fe que le agrada a Dios, porque dice la palabra, como dijiste, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero lo bonito, Edwin, que muchos decimos tenemos fe, yo tengo fe, pero lo que me llamó, que dice fe viva, y es como vamos a entrar en la fe viva. ¿Qué es la fe viva? Porque muchos decimos tener fe, sí. Yo tengo fe, yo le creo a Dios, pero ¿cuál es la fe que agrada a Dios? Sí. Y esto es la palabra que vino a recordarnos. La fe que le agrada a Dios. La fe viva. Y me encantó que muchos, como decía mi pastora, nos creemos tan espirituales. Sí. Yo tengo fe. Yo voy a orar por ti. Yo voy a hacer esto por ti. Pero se explicó claramente
La fe viva es una fe que va acompañada de obras. Obras, exactamente. Entonces, cuando mi pastora comenzó hablando de la fe y dice, pero hoy yo quiero hablar una fe viva como la de ellos, yo me imaginé una fe viva y después comienza hablando de las obras y nos comenzó ya diciendo de muchos hermanitos o hermanos de que dicen, yo puedo leer la Biblia acá en la casa, yo puedo orar acá en la casa, no tengo necesidad de ir a la iglesia y acá me voy a quedar. Pero no demuestran esa fe que ellos tienen, ¿verdad? Y ese es el reto, Edwin, que muchos creemos las cosas a nuestra manera, pero solo hay una manera y es la manera de Dios, es la manera cual Dios nos pide. Es fácil, sencillo decir, yo sí soy hijo de Dios, pero yo hago las cosas a mi manera. Ir a la iglesia, no. Sí. Y a orar, no. Y ayunar, no. Y no, ¿verdad? Y eso, ¿qué clase de fe tenemos? Sí. Y somos muy espirituales para decir, sí, yo tengo fe. Pero vas a la iglesia, no, yo aquí en mi casa solita, yo aprendo todo, leo mi Biblia, yo oro y es igual. ¿Qué? ¿Verdad? Y uno puede caer en esa mentira Sí. de que... Pero, ¿qué piensas tú, Edwin? Yo estaba en eso, de que muchos quedan en la casa, pero no vienen a la iglesia donde ellos pueden aprender en cómo poner esa fe en acción, poner esa fe viva, porque es cierto, la palabra de Dios nos dice que la salvación viene por fe, no viene por las obras que hacemos, pero hacemos las obras porque somos salvos. Pero si estamos en la casa y no recibimos palabra de Dios, ¿cómo yo voy a saber en cómo poner esa fe en Cómo obra? ejercer esa Ajá. fe. Sí, porque uno, como dijiste, Edwin, puedo decir, tengo fe, pero Sí. si no tengo a dónde ejercer esa fe. Sí, cómo demostrarle a las otras Cómo personas ahí. mostrar a las personas lo que he aprendido, lo que es la fe. Porque como decía la palabra, la fe, ¿se puede ver la fe? No se puede ver, la fe se demuestra Sí, con las obras. con las obras. Y después mi palabra, nuestra pastora nos llevó una palabra en Efesios 2:10, y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, es decir que de antes de venir a Cristo, antes de venir a la salvación, Él ya tenía algo predeterminado para nosotros para hacer. En otras palabras, como para poner nuestra fe en obra. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos un llamado específico, tenemos algo en específico en qué hacer. Pero si yo me quedo en la casa confortable, solo viendo los videos y no venir a la iglesia, o solo me voy a quedar en la casa y escuchar el podcast ahí cuando me lo manden, o ahí en Facebook voy a ver la prédica y no necesito ir a la iglesia, ¿cómo yo voy a saber de lo que Dios ya ha predeterminado para mí hacer? Es aquí en la iglesia, con el hermano, que uno puede practicar, ejercer. Y a mí me encantó cuando mi pastora nos decía, ¿cómo vas a aprender a amar si no vienes Si no aquí? vienes acá y amas al hermano que está al lado tuyo, ¿verdad? Porque en tu casa no está el hermano, entonces se te hace un poco fácil decir, sí, yo amo al hermano porque estás de lejos. Y de lejitos, Y te de amo de lejitos. lejitos. Pero ya tenerlo acá al lado tuyo, ahí ya realmente pones esa fe en obra. Pues sí, hermano, te amo, en verdad te amo porque experimento, estoy ahí con ellos. Entonces, una parte que nuestra pastora decía por medio de la palabra es, y esas obras que Él nos preparó antes, son para que Él pueda cumplir su propósito en cada vida y solo se descubren cuando nos congregamos a la iglesia. Eso es importante, Edwin. Se descubre al congregarnos. Hay que repetirlo y repetirlo, se descubre al congregarnos. Al congregarnos en la iglesia. Entonces Dios tiene muchas cosas preparadas para nosotros. Él quiere que nosotros creamos en esas promesas, pero que las pongamos en obra, que la pongamos esa fe viva en Él, diciendo que yo voy a ir a la iglesia, porque yo quiero saber qué es lo que Dios quiere que yo haga, cómo Él quiere que yo active mi fe, que yo crea en Él. Si yo decidí venir a los caminos de Cristo, yo decidí aceptarlo a Él como mi Señor y Salvador, yo tengo fe en Él de que Él va a hacer algo en mí. Y ya determinó todas esas cosas, como decía ahí en Efesios 2:10, de que Él tiene todas estas cosas predeterminadas para nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando venimos a la iglesia, donde nosotros aprendemos a obedecer principalmente los mandamientos de Dios, lo que Él nos manda a hacer,
aprendemos a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces solo pasa cuando nos congregamos. Y eso es importante, Edwin, mencionar también que la obediencia se aprende aquí. Es ahí donde uno obra la fe, sí, en la obediencia, porque muchas veces Dios no nos va a mandar a hacer lo que no nos gusta. Sí. Él nos va a pedir que hagamos lo que no nos gusta. Y es ahí donde uno empieza a obrar, ejercer la fe, obrando, creyendo, esperando en Dios, obrando en Dios. Así es. Y también tú dijiste algo muy importante anteriormente, de que muchas veces nosotros caemos en el engaño del enemigo, ¿verdad? Diciéndonos, no, tú no necesitas congregarte, no necesitas ir a la iglesia, no necesitas ir a cumplir la voluntad que Dios ya tenía y el propósito que Dios tenía para tu vida, ¿verdad? Entonces, eso nos dice la mentira que nos dice, quédate en la casa. Es lo mismo como ir a la iglesia, es lo mismo como que estar ahí sentado en la banca. No es lo mismo. Y es una gran mentira y muchas veces caemos en esa mentira. Que aquí en la casa puedo hacer, aquí si no le hago mal a nadie es suficiente. Sí. Aquí si no pero tampoco estamos haciendo el bien, porque somos llamados a hacer bien. Somos llamados, como decía mi pastora, decía en la prédica, ¿cómo tú vas a saber qué necesidad tiene el hermano de tu casa? Nos hacemos tan espirituales que digo, voy a orar, si escuché que tal cosa, aquí voy a orar, pero no tomamos ese paso de fe. ¿Sabes qué, Edwin? Voy a visitar, oí que el hermano Edwin está enfermito, lo voy a ir a visitar, oí que la hermanita tal le hace falta tal cosa, voy a ir a visitarla, a ver en qué puedo ayudar. En la casa no pasa eso. No se puede. No se puede. No se puede. Entonces muchos caemos en esa mentira del enemigo. En la casa podés, no te preocupes. Pero no, ¿cómo en la casa vamos a cumplir con la voluntad de Dios? Y hay que recordar también, muy importante, que nosotros estamos en una guerra. Ajá. Tenemos 3 enemigos, como dice la palabra, ¿verdad? Tenemos la carne que se niega. Ay, aquí en mi casa estoy bien. Sí. Tenemos al enemigo que te pone en la mente, así tal hermanita, ¿para qué vas a ir ahí? Ajá. Ay, esos peloncitos ahí que no te gustan, que te tratan mal y te pone mentira. Y tenemos el mundo, el ocultismo. Ajá. Y todas esas mentiras se nos vienen y nos pasa por la mente, pero hay que batallar, seguir en esta batalla, creyendo, viviendo una fe viva, una que viva Dios en que acción, Dios sí, nos pide, ¿no? Así es. Y así podemos ir a la otra porción de la palabra, los que nos realmente como que dio el golpe a nuestra fe, que es en Santiago, si lo puede abrir, Santiago 2, del 14 al 26. Vamos a ir leyendo poco a poco. Pero Santiago 2, del 14 al 26 y del versículo 14 al 17. Ahí donde Santiago nos da un buen golpe de primera, comenzando, arrancando. ¿Lo puede leer, hermano? Sí, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais de las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces nos comienza diciendo, si tienes fe pero no tienes obras, ¿qué estás demostrando? Y ahí comienza a decir eso, ¿qué tal el hermano que está desnudo? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a demostrar tu fe si no estás demostrando tu obra? Entonces, ahí él nos dice cómo el cristiano debe de expresar la fe, el amor en acción. Cómo poner esa fe y el amor en acción. En acción. Porque eso es lo que él quiere. Un movimiento. Un movimiento. Él quiere que pongamos nuestra fe en acción. Donde no solo digamos, yo creo en Dios, yo creo en lo que Él quiere hacer conmigo, pero no lo demuestro. No demuestro esta fe. Entonces, Él bien comienza diciendo, el versículo 18 y 19. Y antes de seguir, Edwin, eso es como decía la palabra, de la fe brotan las obras. De la fe brota, la fe es una fuente. Yo me pongo a pensar, es como si tú tienes una fuente, ¿qué tú esperas que brote de esa fuente? Sino que algo, agua pura, algo, ¿verdad? Igual es la fe.
Así Jesús espera que uno que dice que tiene fe, que le brote, Que que demotre y lo broten muestre, esas, sí, en otras esas palabras, obras. sí. Sí, que demuestre la fe, el amor en acción. Así como lo decía. Entonces Santiago primero te dice, está bien, tú tienes fe, pero yo tengo obras. Entonces es decir, yo no solo digo que tengo fe, yo estoy en acción, en otras palabras, no que Santiago estaba diciendo. Y es decir, yo no solo lo estoy diciendo, yo lo demuestro con obras. Entonces, si tú Así tienes es. una fe verdadera, una fe viva, tú no solo lo vas a decir de boca, se te va a notar en las obras que tú haces para el Señor. Así ¿Verdad? es, Edwin. Entonces Él nos dice, nos pone separado. Santiago nos pone separado las dos cosas. La verdadera fe es demostrada con obra. Y no es que lo separa, sino que más bien lo explica, porque muchas veces no, yo lo digo, yo y por Sí. mí, me cayó la palabra a mí, porque somos muy espirituales. Dice, ay, yo soy fe, yo soy salva, perdón, yo soy salva, yo soy Ah, por fe, y todo es espiritual, y el hermano tiene una necesidad, ay, sí, tengo fe que Dios te va a proveer, y tengo fe que Dios, que esa camisita que le está pidiendo, Dios te lo va a proveer, y el closet lleno. lleno y Dios está ahí, tal vez te está diciendo adentro, Mónica, dale tú la camisa, ¿no? Así es, Sí, Edwin. Y tiene que brotar esas obras sí, por la fe, por la fe. brotan por Entonces sí sí, no mismo. están separadas, sino se unen. La Es fe una, es una. es una. Entonces si tenés fe, se demuestra por medio de las obras, Brotan obras esas vivas. obras, brotan así como Jesús, ¿verdad? Fluía de él, fluía el dar, fluía el sanar, fluía el compartir su amor, Sí, fluía de él. Así tiene que fluir de nosotros, tiene que brotar las obras porque tenemos fe. amén, Y no es amén. que se separa, eso lo queremos tomar en Sí, claramente. sí, No somos salvos por obras, sí, somos salvos por la fe, por la pero fe, las obras se manifiestan por la fe. por la fe. Entonces, como decía, no somos salvos por las obras, sino hacemos las obras porque somos salvos, porque estamos Amén. demostrando ahí Así nuestra es. fe. Entonces, la otra parte de esos dos versículos es, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque la fe la demostramos por las obras. Ahí nosotros demostramos, Señor, tal vez yo no tengo tantas cosas, pero esto yo se lo voy a dar al hermano creyendo de que le va a ser de gran ayuda. Estás demostrando tu fe ahí, ¿verdad? Que estás proveyendo a un hermano. Tal vez yo no puedo hacer mucho en solo orar, pero aquí estoy contigo. Estás enfermo, pero aquí estoy contigo. Estás demostrando tu fe en Dios. Estás demostrando el amor hacia esa persona también, Así ¿verdad? es, Edwin. Entonces, él como que Santiago ahí estaba reclamando, diciendo, no podemos ver la fe de alguien, pero podemos demostrar la realidad de nuestra fe por las obras. Entonces, no podemos ver si la persona tiene fe, pero sí lo podemos demostrar por medio de nuestras obras. Es como, ¿Verdad? ¿verdad? Yo no puedo mirarte a ti y decir, oh, tú tienes fe, o tú no tienes fe, sino que Sí. las obras hablan, ¿verdad? Sí. La fe se muestra en las obras. Y como decía la palabra, ¿verdad? Que aún los demonios creen, Sí. aún los demonios tienen fe, pero sus obras muestran de Lo- qué reino son. Ajá, que Así son. somos nosotros. ¡Wow! Así es que muchas cosas a registrar, todo lo que tenemos y podemos mostrar nuestra fe hacia los demás. Así es, donde, como usted decía, los demonios creen que hay un Dios existe y lo pudimos ver muchas veces cuando, por ejemplo, en el ejemplo en Marcos 1:24, en cuando tiró afuera unos demonios, Marcos 11:24 dice, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Así Entonces, los es. demonios saben, tienen fe, pero no lo demuestran, sus No, obras son muertas, sus obras son muertas, es la muertas, palabra. sí. Y es un reto para examinarnos cómo está mi fe, cómo Sí. está mi fe. Y la palabra no viene sino solo para retarnos Sí. y para decir Sí, cómo está tu entonces fe. ellos creen en Dios, pero esa fe que ellos tienen no es verdadera. ¿Por qué no es verdadera esa fe? Porque esa fe no viene acompañada con obras. Y así nosotros sabemos si la fe verdadera de alguien Si es no, Ajá. perdón, Edwin, si no viene acompañado de buenas obras. Buenas obras, así Buenas es, obras, sí, porque buenas sí obras. son acompañadas de obras, pero son malas obras. Sí, Pero sí. la fe viva es buenas obras. Así es, exactamente. Y después seguía la porción, donde ahí fue donde él nos dio el golpe diciendo, yo tengo fe, yo te lo demostraré por obras. Él diciendo, hasta los demonios creen, pero
fe que ellos tienen no es verdadera, la fe que ellos tienen es muerta. Son obras vacías, obras sin nada prácticamente, ¿verdad? Son obras de que tal vez mucha gente dice, yo voy a hacer esto para poder ser salvo. Es una fe falsa esa, porque nosotros sabemos de que por las obras no somos salvos, y eso es lo que queremos dejar claro, que por las obras no somos salvos, es por la fe en Cristo Jesús, porque por la fe que tenemos en Él, que Él puede perdonar nuestros pecados, que Él nos puede librar de las ataduras del pecado, nos puede librar de la oscuridad, y porque somos salvos. Y yo quiero demostrar esa fe que yo tengo en la salvación que Cristo me dio, yo lo demuestro en mis obras, ¿verdad? Entonces, en las obras puras, Edwin, porque puras. Yo la verdad, Edwin, a mí me cayó la palabra, era para mí, y cuando mi pastora daba el ejemplo, ¿verdad? Y cuando ella dice, si tú regalas lo que a ti, ¿verdad? Lo viejo, lo podrido, lo que no te gusta. Y muchas veces dice, tu fe está más que muerta. Y yo decía, Dios mío, ¿verdad? Nuestra fe tiene que ser viva, pura. Sí. ¿Cómo es mi fe? ¿Cómo están brotando esas obras? ¿Le doy a Dios lo que me sobra? Ajá. ¿Le doy las obras que le presento a Dios? Son de sobra, lo que no me agrada, lo que yo hago a mi manera, cuando yo quiero, me llama el líder, puedes dirigir, voy a ver si tengo, ¿cómo son mis obras? ¿Cómo son mis obras? Como daba mi pastor el testimonio, ¿verdad? Que muchos traían mesas que no sirven y decía, me pegó eso cuando dijo, son más que muertas. Hay que examinarse. Porque nosotros ahí estamos queriendo demostrar la fe, haciendo las obras, pero obras muertas prácticamente, o obras a medias, porque como que hicimos el intento, pero a la vez estábamos pensando, pero voy a dar, pero no tanto, porque me va a salir un poco caro. Esta camisita como que está muy bonita, mejor la guardo para cuando ya no me quede. Eso me golpeó a mí también, porque como subió un poquito, tenía unas camisas y bueno, esta la voy a guardar. Pero la palabra de Dios, digo, no, tengo que demostrar la fe dando lo mejor que nosotros tenemos. Y hay que recordar que es más que muerta, Edwin. Sí. Ay, y cuando algo está muerto, hiede. Hiede, apesta. Y llegar eso, que le llegue esa fe al Señor. Ajá. Y dice, yo le agrado a Dios, yo no. Esa fe no le agradó a Dios para nada. Muerta. Y como esos hombres pasados y mujeres tuvieron una fe que agradaron a Dios, porque no era una fe a medias, no era una fe muerta, sino era una fe sincera y verdadera. Y después vamos al versículos 20 y 24. ¿Se me los puede leer, hermano? Dice la palabra, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió las escrituras que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces ahí nos dice algo claro, la gente es salva por la fe y no por las obras, pero también demuestra que por medio de la fe vendrán las obras verdaderas, las obras, ¿cómo se pronuncia la palabra? Genuinas, palabras puras. Fes puras. Entonces ahí en Romanos 3:28 nos dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es decir, lo que quiere decir es que solo las acciones correctas son evidencias de una fe verdadera. Así como Abraham, que es llamado el padre de la fe. El padre de la fe. Todos lo conocen como el padre de la fe, por las obras que él se manifestó, que brotaron por su fe. Y como dice la palabra, no le importó cuando Jesús, cuando el Señor le dice, dame tu hijo. Ajá. Y esas obras de él llevar a su hijo. Ajá. Esa es una eso fe. Eso brotó por la fe. Es una fe tan grande, porque él lo demostró desde el principio cuando Dios le dio ese llamado. Él se encontraba ya en su pueblo todo normal, cuando el Dios Todopoderoso le habló y le dijo, vente, y yo te quiero llevar a otro lado. ¿Qué hizo Abraham? No lo cuestionó, pero ¿cómo me voy a ir? Yo no sé lo que está allá afuera. Él simplemente, ¿qué hizo? Se levantó y fue. Creyó, demostró su fe viva en acción, puso su fe en acción. No se lo dijo, ok, Señor,
te creo, y se quedó sentado. Sentado. No, inmediatamente, ok, Señor, tú me estás diciendo que vaya, es porque yo sé que tú vas a estar conmigo y yo me voy a ir. Entonces, él demostró esa fe. Y también por medio de cuando Dios le pidió que Sacrificara a su hijo. ¿Qué padre o qué madre iba a hacer eso? Imagínense. Yo no tengo hijos, pero, ay, Edwin. Yo tampoco, y yo me yo imagino. me identifiqué como, a veces Dios nos pide lo mínimo, ¿verdad? Y uno dice, Sí. ay, no. Esa es una fe muerta. Entonces, Abraham tuvo la fe en Dios, diciendo, si Dios me está pidiendo a mi hijo, ese hijo que él me dio en promesa, es porque algo él quiere hacer y yo lo voy a obedecer. Él demostró su obediencia a Dios por medio de su fe. Y eso es muy importante, Edwin, lo que tú mencionas, la obediencia. Sí. La obediencia, la fe es obediencia, es obrar en obediencia, no a mi manera. Sí. Porque Abraham pudo decir, ¿por qué no te llevas a mi otro hijo, Ismael? ¿Verdad? Sí. Pero no. Es Él obediencia. hizo obediencia. Lo que... Entonces, por eso, con esta acción, al obedecer, a dar a su hijo a Isaac, yo como, no soy padre, pero yo como padre, yo no fuera dado a mi hijo, si Dios me lo pide. Pero él lo hizo porque tenía una fe sincera, pura, viva en Dios, y él obedeció. Y por medio de esa acción, él demostró que esa fe que él tenía era verdadera, era cierta, era completa y fue perfeccionado con la obediencia que él tuvo a Dios hacerlo. Y eso es lo que Dios quería ver. Yo me imagino que eso es lo que Dios estaba probando, la obediencia de Abraham. Y con esa acción que él hizo, él se ganó el título más grande, poder ser llamado amigo de Dios. Imagínese eso, que Dios te diga, tú eres mi amigo. Ay, qué precioso, tú eres mi amigo, tú eres mi amiga. Ajá. Esa fe que está brotando de ti es... Entonces, durante toda su vida, Abraham demostró ser un verdadero amigo de Dios. Tuvo obediencia en Dios, tenía confianza en las palabras de Dios. Así como un amigo tiene confianza en su amigo, así lo demostró con Dios. Confiaba en Dios completamente y por eso se le llama amigo de Dios. Por eso Dios lo llamó amigo. Y después vimos otro ejemplo de una mujer, porque tal vez digamos, las mujeres no, pero claro, las mujeres están acá. Y podemos ver la historia de Rahab. Es muy interesante la historia de Rahab. Sabemos el trabajo que ella hacía, pero aún así, cuando los espías vinieron a Jericó, ¿verdad? ¿A Jericó? Sí. Sí, fue en Jericó. Sí, entonces cuando vinieron esos dos espías, llegaron a la casa de ella había escuchado de este gran Dios, porque él le dijo, hemos escuchado, tenemos miedo del Dios todopoderoso, hemos escuchado la grandeza que él ha hecho por ustedes desde que salieron en Egipto, y nosotros tenemos miedo. Ella había escuchado, no lo había experimentado, no lo había visto, había escuchado, pero así tuvo fe de haber escuchado de las cosas grandes que Dios había hecho. Y algo muy importante ella hizo. No solo se quedó en creer, porque dice que todo el pueblo adentro de las murallas habían escuchado. Todos sabían del Dios, es decir, que ya habían escuchado, pero ¿quién fue la única que puso su fe en acción? Rahab. Fue ella. Diciéndole, perdón. Y sabes que me llama la atención, Edwin, que no hay excusa, no hay acepción de personas. Sí. Como decía la palabra, ¿verdad? Abraham era un hombre de recursos, de muchos recursos, sí. Y Rahab no era de bajos recursos. Sí. Y aún obró porque tenía fe. Sí. Esa fe le hizo que brote esa obra. No puso excusa. ¿Y cómo yo le puedo ayudar? Yo soy una mujer, yo no puedo, no es para mí. Pero ella obró por esa fe, la hizo accionar, esa fe le hizo obrar. Ella pudo haber dicho, yo no tengo recursos como ayudarles, ¿a dónde yo les escondo? ¿A dónde yo les pongo? ¿Cómo los tiro? Sí. No, sino que ella accionó, ella obró por esa fe que brotaba en ella. Y por esa fe que ella tuvo, escondió a los espías sin importar lo que le podía pasar, porque imagínense si el pueblo se hubiera dado cuenta que ella escondió a los espías. La habían matado, a ella no le importó eso, no le importó lo que iba a pasar, ella simplemente creo en ese Dios todopoderoso y voy a poner mi fe en acción y los voy a esconder.
Y ella recibió su salvación, no solo de ella, sino de su familia entera. Los dos espías le dijeron, asegúrate que estés toda tu familia acá adentro y pones ese listón rojo y sabemos que es tu casa. Y fue salvada, y no solo eso que fueron salvadas, pero lo más importante, por la fe que ella tuvo en ese Dios todopoderoso, sin importarle lo que le podía pasar, sin importarle las circunstancias. Ella tiene el honor de ser parte de la genealogía de Cristo Jesús, por la fe que ella tuvo. Imagínense qué grande fue esa fe de ella. Imagínate, Edwin, obró una fe viva, y eso es lo que nos pide el Señor, una fe viva. Es que el que está diciendo, yo no puedo, excusa. ¿Qué mayor ejemplo tenemos de Rahab, que nos da el mayor ejemplo de no poner excusas? Así es. Entonces, lo más importante de estos dos ejemplos que nuestra pastora nos dio en la palabra es que la lección que podemos aprender de Abraham, porque todavía no se llamaba Abraham, entonces de Abraham, es clara, que si creemos en Dios, entonces haremos lo que Él diga que hagamos. Porque Abraham creía en Dios y él hacía lo que Dios le decía. Si Dios le decía, vete para allá, él se iba para allá. Si Dios le decía, vente para acá, se venía para acá. Y es importante notar, Edwin, que vas a hacer lo que Dios diga, no lo que nosotros digamos, no a nuestra manera, no sino como Dios te sienta, diga. No las emociones, no los sentimientos, sino lo que el Espíritu nos llama a hacer. Entonces, si tenemos fe como la de Abraham, haremos lo que Él nos diga. Y eso es lo que vamos a hacer a pie a la letra. No le vamos a cambiar nada. Y lo otro, la lección que aprendemos de Rahab es clara. Si creemos en Dios, entonces ayudaremos a su pueblo. Porque eso es lo que ella hizo. Ayudó a los dos espías. No solo a los espías, sino a todo el pueblo de Israel. Porque pudieron conquistar, ¿verdad?, esa última ciudad que quedaba antes de entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Aunque tengamos que pagar un precio. Ella la podían haber matado, a ella no le importó eso, pero ella ayudó al pueblo de Dios. Lo mismo nos pasa a nosotros. Tal vez ayudar a una persona nos pueda ser difícil, tal vez no tenemos los recursos completos, pero hagamos lo que Dios nos pide. Como usted decía al principio, tal vez ella pensó, pero ¿dónde lo voy a esconder? Yo no tengo nada, yo soy simplemente una mujer, ¿verdad? Todo eso, a ella no le importó eso a ella. Ella obedeció, ayudó a esos dos hombres y se ganó la gran bendición de ser parte de la genealogía de Jesús. Entonces, Dios puso a estas dos personas juntas tan diferentes en carácter y posición para mostrar con más claridad que nadie, cualquiera que fuera su condición, se puede contar como justo con buenas obras, o viceversa, porque las obras son las pruebas de que el Espíritu Santo mora en ellos. Entonces, el justo, el que cree, pone sus obras en acción, demuestra que tiene el Espíritu Santo en ellos, que los guía a hacer todas esas buenas obras. Así es, Edwin, por eso dice la palabra de Dios que nosotros somos cartas abiertas. No hay que publicar, yo soy esto, yo voy a tal iglesia, sino que la fe brota, las obras brotan, las buenas obras, así como Abraham, así como Rahab. Así es. Y después la palabra concluye en el versículo 26, que dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así es. Entonces, si no demostramos obras con nuestra fe está muerta. Está muerta. Así como sin el espíritu, nuestro cuerpo está muerto, solo es un cadáver, solo es un cadáver sin nada, no se puede hacer nada, ¿verdad? Entonces, la fe sin obras está muerta. Esto se oye simple, pero queremos que medites en esto. Medites. La fe sin obras está muerta. Muerta. Así es. Entonces, lo que nosotros les queremos decir por medio de esta palabra, lo que nuestra pastora nos dijo por medio de esta palabra, es que la fe salva, lo que nos salva es la fe viva, ¿verdad? La fe viva, la fe salvadora, y que produce el fruto del Espíritu y las obras o actos de obediencia a Dios. Eso nos justifica delante de Dios, una fe viva, una fe verdadera delante de Dios, y por medio de esas fe brotan las buenas obras que nos justifican delante de Dios, así como lo fue con Abraham, así como lo fue con Rahab. Entonces, cuando venimos a la iglesia, es donde realmente nosotros aprendemos eso. Aprendemos esa parte de la palabra donde yo aprendo a poner mi fe en acción, mi fe verdadera en la iglesia. Porque en la casa
no podemos hacer eso. Y es por eso la razón, como decía la última que nos exhortaba, que es por eso que la iglesia muchas veces tambalea, porque hay muchos que estamos viviendo una fe muerta, pero es tiempo que nos levantemos y vivamos la fe viva, una fe que brotan las obras buenas que Dios pone en nosotros, porque es Él que pone el querer como el hacer. Así es que es tiempo de levantarnos, como nos exhortaba la palabra, ya de últimos nos exhortó fuerte el Señor. Y nos dijo, ya no le creas a las mentiras del enemigo, ya es tiempo de levantarte, ya es tiempo de obrar, ya es tiempo de mostrar nuestra fe, por medio, que broten esas obras verdaderas. En otras palabras, haz lo que Dios te ha mandado hacer, lo que Dios ha puesto en tu corazón. No solo diga, yo creo en la promesa que Dios me dio. Cree en esa promesa poniéndola en acción por medio de tus obras. Y el último pasaje en Apocalipsis 22:12 nos dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensa a cada uno según su obra. Donde Dios este domingo, por medio del Espíritu Santo, por medio de nuestra palabra, nos llamó a tener una fe viva, por medio, demostrándolo por medio de nuestras obras. Entonces, iglesia, Dios nos está diciendo, es hora de poner nuestra fe en obras, haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer, lo que Él ha puesto en nuestro corazón. Entonces, líderes, hermanos, maestros de la iglesia, Dios nos está hablando a nosotros. No solo digamos, yo creo que Dios va a multiplicar nuestro ministerio. Pongamos esa fe en obra, orando y buscando nuevas personas. No solo digamos, yo tengo fe de que mi célula va a crecer. Pongamos esa fe en acción, saliendo allá a evangelizar, ganando las almas, ¿verdad? Sí es. Hagamos nuestra fe vista por medio de las obras. Entonces no caigamos en el engaño del enemigo. No. Sino levantémonos y hagamos lo que el Señor nos llama a hacer. Entonces es momento que nos comprometamos a hacer la obra de Dios, de que realmente demostremos la fe que tenemos en Él, que no solo nos quedemos con las promesas diciendo yo creo, sino que lo demostremos por medio de nuestras fe. Entonces es hora de servirle y para que nuestra fe sea viva. Entonces hoy, hermanos, hermanas, durante este día, meditemos en la palabra. Miremos, preguntémosle a Dios en oración, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque el Señor, como Él decía anteriormente, nos ha predestinado, ha puesto las obras ya en nosotros, lo que vamos a hacer para glorificar, para exaltar, para extender el reino de Dios. Entonces, en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, sea la hora que estás viendo este video o escuchando este podcast, queremos hacer una oración por ti, y le voy a pedir a hermana Mónica que ore, para que esa fe que ellos tengan sea una fe viva, que no sea una fe muerta, que no sea una fe a medias o una fe que tambalea, sino que sea una fe viviente, que demuestra al Espíritu Santo en ellos y que se demuestra por obras vivas. Así es, Edwin. Vamos a orar. Padre precioso, te damos gracias, Señor. Gracias porque una vez más tú nos estás llamando a mostrar realmente tu reino aquí en la tierra. Así como tú lo hiciste, Jesús, al tu caminar aquí en esta tierra, tú mostraste realmente, Señor, que tú eres un Dios vivo, Señor. Tus obras brotaron, Señor, lo que realmente es el reino de los cielos. En esta tarde, Padre precioso, venimos derribando toda fortaleza, toda mentira que el enemigo ha puesto en la mente, Señor, que yo no puedo, que los recursos son bajos, toda excusa que el enemigo ha puesto, Señor, en el nombre que sobre todo nombre, sean derribados, Señor. Y hoy, Señor, soltamos tu palabra, Señor, que nosotros tenemos la mente de Cristo y que tú pones el querer como el hacer, Señor. Y que hoy, Señor, creemos, Señor, que brota una fe pura, Señor, que brota en los corazones de cada hijo tuyo, Señor, una fe, Señor, que brota, Señor, las obras, Señor, que son de tu reino, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Y hoy, Señor, creemos, Señor, que cada uno, Señor, decide levantarse y dice, heme aquí, Señor, ¿en qué te puedo servir?
Heme aquí, Señor, estoy dispuesta a obedecer. Heme aquí, Señor, estoy dispuesta a ir. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Entonces, ¿cuánto de nosotros podemos decir, yo quiero servirle, yo quiero trabajar para Él, yo quiero hacer mi parte en el cuerpo de Cristo? Entonces, Dios me los bendiga, hermanos. Los invitamos a ustedes a que comenten también sus comentarios, qué pensaron de la palabra o qué recibieron de parte de Dios por medio de la palabra. Los pueden dejar en los comentarios. Nos gustaría leer sus opiniones, sus comentarios de la palabra y cómo fueron bendecidas por ellas. También no se olviden compartir este video para que más personas puedan ser bendecidas, ¿verdad? Entonces, Dios me los bendiga y nos vemos el próxima semana, donde una vez más estaremos comentando de la palabra que el Espíritu Santo nos traiga a nosotros como iglesia y como pueblo de Cristo.